Del Evangelio según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer, todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores, y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el texto del Evangelio que escuchamos hoy, Mateo nos presenta el relato de Jesús caminando sobre el agua. El contexto es el de la multiplicación de los panes. Los discípulos acababan de ser testigos de ese gran milagro y del poder de Dios que se manifestaba en Jesús. Jesús les indica que lo esperen en la otra orilla y se retira a la montaña para orar, para estar a solas con su Padre. La barca en la que se encuentran los discípulos es sacudida por las olas, y a la vez ven a Jesús que se acerca caminando sobre el agua. La primera reacción de ellos fue asustarse. Al escuchar su palabra, Pedro lo desafía y con coraje por ver al Maestro se lanza a caminar sobre el agua. Sin embargo, tuvo miedo y comenzó a hundirse. El miedo quiebra la fortaleza de la fe que le permite atravesar el momento de dificultad confiando en la palabra de Jesús. Dice el Evangelio que Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Frente a las adversidades y dificultades de la vida, también nosotros podemos parecernos a Pedro. Inicialmente, dejarnos llevar por el entusiasmo y el coraje de la fe, y luego caer en el miedo y la duda que nos hacen perder la confianza en la palabra de Dios. Pidamos al Señor la gracia de, en medio de las tormentas de la vida, confiar en su palabra y atrevernos a caminar siempre hacia Él. A María nuestra Madre le confiamos la oración de hoy. Nos bendice Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.